tarde de hoy sábado, día 22 de enero del 2022. Bueno, pues a ver, hoy tenía yo programado que lo que quería contar es un tema prácticamente infinito, que es las demencias. Porque a mí me parece que todo el mundo ha tenido algún momento de locura en su vida. De locura cuerda o de locura perdida, y por tanto determinar una definición clara de lo que es esto, cómo manejarlo y cómo ayudar a cada uno que tenga esto de forma clara, pues yo creo que es difícil. Las demencias, la demencia, perder la cabeza, es decir, perder lo más sutil del ser humano, perder la esencia misma de ser persona, dejar de pensar. Por tanto, he tenido que pensar bastante en cómo simplificar un tema tan complejo y reducirlo luego a una receta, a algo que pueda servir para algo, porque si no, ¿para qué hacemos todo esto? Entonces, dedico esta reflexión a la demencia, al cáncer de colon recto, también a otras cuestiones como el ELA, que son misterios que están en la medicina y que nos abruman y que nos humillan a los médicos conscientes. Entonces, la demencia. Bueno, todos os podéis dar cuenta de quién está demente, de quién le falta algo en la cabeza, pero todo eso se recibe de forma muy confusa todavía y nadie sabe muy bien cómo definir eso. Bueno, sí, a primera vista está muy claro. Uno ha perdido la cabeza, está demente y por tanto tiene fallos en la memoria, tiene fallos en la concentración, tiene fallos en la cognición, que es el episodio del conocimiento, de la comprensión, lo más sagrado del ser humano. Y por tanto de ahí se deduce que su ocupación, su conducta general está muy alterada y que los hábitos sociales y que la personalidad está alterada igualmente. A veces el paciente tiene síntomas como la afasia y decide no hablar nada, tiene claramente una descoordinación y un caos mental. Bueno, sí, esto creo que es fácil de diagnosticar, salta a la vista en unos instantes, a veces puede ser más complejo, pero el diagnóstico es bastante claro. Ahora, después, resulta que las demencias tienen unas múltiples etiquetas y por tanto le llamamos una demencia desde la demencia senil, que es la más común y que es paralela al avance de la vida. A partir de los 80 años, 85, entonces ya hay deterioro mental más o menos grave, la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, las demencias vasculares, la demencia frontotemporal. Pero si nos perdemos en el análisis de cada uno, cosa que yo ya hago en el escrito, bueno, se nos va unas horas en explicar cada una de ellas y no avanzamos nada. Y todo mi curso entero y mis escritos mensuales tienen como objetivo precisar un diagnóstico rápido para el que me ayudo del conocimiento que tengo de la medicina occidental y de la medicina tradicional china. Por tanto, esto es un curso de medicina tradicional china que intenta incorporar un conocimiento al diagnóstico de la medicina oficialista, que es medicina fisiológica. Pero la fisiología avanza, pero avanza como puede y no puede saber realmente
la última respuesta que necesitamos para entender qué son estas patologías. Sabemos que hay un caos mental y un caos en la conducta y que se pierde memoria y que se pierde concentración y cognición y que hay un caos mental. Esto sí lo sabemos, pero una idea clara de qué poder hacer, esto es una cosa que lleva 160 años estudiándose y como os digo siempre, 160 años son mucho para mí y es muy fácil que uno se agote en este intento de entender y que acabe preguntándole a la medicina ¿qué coño estamos haciendo? Tenemos que esperar otros 160 años con el fin de que tras 320 realmente sepamos algo de la mente. Yo creo que es demasiado tiempo. La humanidad reclama a grito pelado que se aclare este tema. Entonces yo digo que todas estas enfermedades, todas estas demencias, estas maneras de perder la cabeza, sea la demencia que en ocasiones se asocia al SIDA o se asociaba, sea la demencia de los priones, es decir, esas partículas virales o del ADN que se instalan en el cerebro y producen una agresión axónica, una agresión que es la llamada enfermedad de las vacas locas. Pero sea de una manera o sea de otra, tenga un nombre o tenga otro, la demencia debida al Parkinson, la demencia de la Corea Huntington, la demencia debida a sustancias, la demencia debida al alcohol que uno haya podido beber. Todas ellas tienen un avance en la biografía de cada ser humano que es muy similar, muy parecida. Y podemos, por tanto, hacer dentro de la experiencia médica china, entender qué síndromes y qué alteraciones son las que han producido todas ellas juntas. Son demencias distintas, tienen distinta anatomía patológica, por lo menos un poco, pero en general puedo decir que se trata de un deterioro mental que es muy similar en todos ellos y se ajustan a un esquema que yo he puesto aquí, que me gustaría que todos me pidieseis. La demencia, el perder la cabeza, sea en forma de demencia senil o en forma de enfermedad de Alzheimer, que es la más evidente y común, sea la enfermedad de Huntington o la de Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad de las vacas locas. Sí, la anatomía patológica puede ser algo diferente, pero en realidad el esquema mental de los síndromes y los terrenos en los que se fabrican todas, puedo muy bien decir que son las mismas para una terapia de urgencia, para saber lo que hay que hacer, para saber cómo empezar con esto. Por tanto, igual en la enfermedad de Wilson, que en el parkinsonismo, que en el SIDA, que en la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene una derivada de su neurología, que es en el sistema nervioso central. El ELA ocupa todo el organismo entero, pero ocupa también el cerebro, y en el cerebro pues aparecen todos estos síntomas también que dan carácter a la demencia, a cualquier demencia, que son, pues, por un lado, trastornos de la estructura del pensamiento, es decir, de la personalidad, la paranoia, la depresión, la ansiedad, que toda la demencia, todo contiene algo de todo esto. La pobreza de pensamiento, la distracción fácil, la imposibilidad de adquirir más conocimiento,
la pérdida de memoria de los hechos recientes, la exacerbación de los rasgos del carácter que tenía el enfermo antes de la enfermedad, el deterioro de los hábitos de vida y de higiene y de convivencia. Todo esto son síntomas, aspectos de la demencia. Como digo, hace 160 años que se sigue tratando de explicar qué está ocurriendo con todo esto. Entonces, puedo entrar en la explicación de lo que ocurre en el interior cerebral, en el interior intraneuronal, que produce unas proteínas que decantan de forma equivocada, construyendo pequeñas masas que crecen y al crecer presionan axones y núcleos neuronales y van degradando por presión, como de la misma manera que si ponemos un huevo entre los brazos de una de estas máquinas que hay que presiona, se rompe el huevo, pues es igual exactamente. Por tanto, en esta situación, encontrar que la experiencia clínica china coincide con una serie de parámetros que explican la demencia senil y la más común todavía, que es la enfermedad de Alzheimer, y ocurre cuando al ser humano se le plantea una realidad nueva en donde distintos aspectos están agobiando el metabolismo neuronal por el orden que sea, porque algunos de ellos es un vacío de la carga hormonal general que se llama en medicina china vacío de Yang, junto con un trastorno del yin, vacío de yin, en donde se produce una desarmonía neuroendocrina, donde el sistema nervioso directo que viene de suprarrenales, que se sostiene con un equilibrio entre simpatismo y vagotonía, que deben estar siempre fraternalmente unidos, siendo de una acción contraria uno del otro, puesto que el simpatismo tonifica en general y la vagotonía enlentece y relaja, y sin embargo necesitamos las dos adecuadamente unidas entre sí para que se produzca un equilibrio general. Pero ese equilibrio con el tiempo se desajusta por todo, simplemente por vacíos energéticos de toda la biología entera y por excesos y por también bloqueos enzimáticos en un punto y en otro, que yo en mis libros he descrito con cierta precisión, pero es muy fácil entender el vacío de Yang y de Yin. Pues bien, cuando se juntan ambos, se produce un declive a veces muy rápido de una esencia energética hormonal por un lado, de serotonina desde luego, pero también de adrenalina y su gemela noradrenalina, que tienen igualmente que estar juntas en su funcionamiento orgánico general y que cuando se desequilibran se producen estragos por el cuerpo entero. Por tanto, un vacío hormonal por un lado, ligado a un vacío neuroendocrino, se induce el primer paso, bien puedo decirlo, sin que nadie me contradiga, aunque yo no esté muy seguro de que sea así, pero sé seguro que es eso,
pero aunque explicarlo en sus últimas consecuencias me resulta imposible, porque no soy el fisiólogo que debiera, pero cuando hay un vacío de yin y un vacío de yang, que ambos explican en medicina tradicional china de forma obvia, y muchos de vosotros lo hacéis muy bien, se ha implantado el primer paso del Alzheimer y desatender esta biología que ocupa en general todo el metabolismo del cuerpo, es negarse a evidenciar qué es el Alzheimer. Lo primero es el vacío de yang y de yin, que se organiza como yo describo en la lección, en el escrito, pero que es esa esencia por un lado hormonal y por otro lado endocrina. Y cuando eso se altera y la evidencia de que se están alterando es cuestión de un terapeuta con que esté medianamente formado le basta, porque el que tiene el vacío de yang lo dice claramente en un friolerismo general, en un frío de manos y pies, en un frío y en un decaimiento de toda hormonalidad o de casi toda. Y el que tiene vacío de yin tiene calores por la noche y sofocos y otros signos que hay que aprender en el examen del cuerpo lingual, porque el cuerpo lingual en vacío de yin, trastorno neuroendocrino, expresa fisuras que nos explican y un cuerpo lingual que podemos muy bien llamar geográfico porque parece un mapa y por tanto con poco más tenemos la evidencia de que hay un vacío de yin, y si hay un vacío de yin y de yang muy propio de los 80 años ya, muy propio de la manifestación clara del Alzheimer, tengo el primer paso que dar, algo que le ocurre a todo el mundo. No solo por eso se hace un Alzheimer, porque yo tendría que tener Alzheimer, y no tengo Alzheimer en absoluto, sino que al revés, tengo una extraña buena memoria que a mí me alarma un poco, porque no sé, puedo ver al hombre de Laramie, una película de Anthony Mann, un actor americano que hizo, es el hombre de Laramie con Arthur Kennedy y con James Stewart. Y puedo decir hasta el nombre de los extras. No creo que eso sea muy normal, ni muy bueno. Pero bueno, cuando hay un vacío de yang y de yin, se comienza un camino. Simplemente, el Alzheimer no es una cosa que la gente hace a partir de una edad o por un episodio fisiológico que le ha tocado. No, señor, porque se han acumulado una cantidad excesiva de proteínas tau y de neurofibrillas que alteran la relación dendrítica y neuronal de una con otra, de la que sale una destrucción, que sí, que bueno, no sabemos por qué es por muchas cosas la destrucción. Si tratamos de encontrar una vía sola para que los fisiólogos persigan el camino de la vía y encuentren, por tanto, un remedio que se busca hace 70 años, así como será dentro de 3 o 4 cuando se encuentre, ni de 3 o 4, ni de 10, ni de 30, ni de 50. No, señor, porque no es una vía metabólica, sino 8 o 10, quizás más, pero 8 o 10 de forma muy obvia. Y la primera, yo estoy diciendo que es un vacío de yang y de yin, es decir, un vacío de yin, de la esencia. ¿A qué le llamo esa esencia endocrina más neuroendocrina? Pues le llamo a esa especie de energía chi general
en donde la absorción intestinal y la metabolización gástrica y duodenal, pero también la vitalidad hepática, pero también la vitalidad hormonal en general y neuroendocrina, como he dicho, pero también el estancamiento, un edema interno que se transforma en una flema peligrosa cerebral, el conjunto, por tanto, de toda o casi toda la biología humana induce una lesión específica que llamamos enfermedad de Alzheimer o de una manera más específica cada una de las demencias que he contado. Por tanto, tenemos un camino. No lo ha producido un trastorno fisiológico. No, señor. Es el organismo entero quien lo produce. El organismo, la biología, que se transforma en docenas de vías metabólicas que coinciden todas sobre el área cerebral, produciendo una agresión que es la degradación neuronal y finalmente, por tanto, la demencia. Debemos encontrar una segunda biología alterada, además esa del vacío de yin y yang, y es el vacío propio del yang. Cuando toda la glandularidad renal, o sea, suprarrenal, o sea, toda la glandularidad que se produce en la corteza cerebral, pero sobre todo la que se produce en la médula suprarrenal. Adrenalina y noradrenalina, que no es que falten, sino que están desarmonizadas entre sí. Bueno, todo esto sería una elucubración que está ahí puesto en la medicina china y en alguna fisiología que abunda en este punto, pero que en realidad no tiene. ¿Para qué me sirve decir eso? Yo estoy diciendo, pero si no tengo remedios para controlarlo, este vacío de yang con vacío de yin, es decir, decaimiento del yin, es decir, pérdida, inicio de la pérdida de la memoria y de las facultades mentales en general, pues entonces no sirve de nada, o tengo remedios para explicarlo o no. ¿Qué se hace para esto en China? Porque llama la atención de que en China y en países que tienen en su cultura general el establecer medicamentos de la naturaleza especialmente estudiados y precisados en su valor, si no es total, casi total de cada principio, de cada planta medicinal, y entonces se ha deducido el papel de una planta medicinal o de otra. Y cuando se juntan 2, 4, 6, 10, hasta 20 principios y se les hace coincidir la acción de una con de otra, hasta 15 o 20, como digo, para constituir una corrección de un trastorno biológico. Y el resultado, obviamente, es que hay 1.500 millones de chinos, más otros 500 millones de personas que viven en los países del Mekong, entre Vietnam y los demás otros. Bueno, esto no sé cómo se puede entender. Todo el mundo utiliza eso. Claro que siempre hay quien pueda decir, eso hay que desatenderlo porque son sueños y patrañas del Tao y de la historia de no sé quién más. Es que no sé, si habéis estado en un hospital de China, la misma gente de aquí entrando por las mismas puertas en los mismos edificios de 11 plantas, donde en la planta baja está medicina nuclear y luego está la farmacia y luego está pues, el espacio para los quirófanos y los espacios para cada especialidad médica. Pero en cada especialidad médica trabajan médicos
que tienen la fisiología como norte, pero que también tienen la biología como norte. Intentan hacer una unión entre las dos y bueno, sale lo que sale, pero no hay nadie en China que piense, bueno, que la medicina pública china es peor que la medicina de Oxford o de, no sé, o de Pamplona o de no sé. No, no. El pueblo chino es coherente por un lado, exigente por otro, muy crítico por otro, y eligen lo que eligen. Entonces, digo yo que el segundo eje a estudiar es el vacío de Yin. Es la desarmonía neuroendocrina que se produce en suprarrenales, en la médula suprarrenal. Pero claro, la médula suprarrenal es una pantalla que recoge todas las alteraciones neuroendocrinas del cuerpo para alterarse ella misma e inducir sobre todo el organismo entero una alteración neuroendocrina. Esto es donde la fisiología debería ahondar más, con el objetivo de entender que son estas agresiones generales. No ninguna, repito por última vez ya, pero como llevo 160 años ya oyendo que hay que encontrar una fisiología para entender el trastorno inter e intraneuronal, pues es que no, es que eso, bueno, pues que los fisiólogos tienen que seguir con su papel, pero tienen que aceptar la ayuda de los biólogos, pero no de los biólogos concepcionales, los de siempre. Yo tengo 2 hijas que son biólogas y no tienen ni puta idea de esto, no sé qué coño les han enseñado. Se trata de entender realmente qué es esto. Es la unión de una biología entera. En esta situación, cuando hay vacío de yin que el terapeuta certifica con precisión meridiana en las respuestas que le da a preguntas exactas, sencillas, y en la expresión de la lengua y de los pulsos, hay vacío de yin. Y si hay vacío de yin y vacío de yang, hay vacío de jing. Y si hay ese vacío de la esencia, avanza ya más el terreno fabricante de Alzheimer y de demencia senil y de demencia Creutzfeldt-Jakob, cada una con una modalidad distinta. La demencia de los cuerpos de Lowry, la demencia del SIDA, si es que hay alguno, que creo que hay pocos, pero la demencia de Huntington, no la Corea de Huntington, la demencia que produce la Corea de Huntington. Todo esto nos está diciendo que debemos buscar cada uno de estas, bueno, para un experto en medicina tradicional china, encontrar con una guía como la que yo le doy las causas del Alzheimer resulta trivial. Bueno, le va a costar 10 minutos, un cuarto de hora. Bueno, no sé, algo para hacer un diagnóstico bueno de la demencia es imprescindible dominar los síndromes de la medicina china, al menos tal y como yo los expliqué en mi libro sobre diagnóstico, un libro de 18 euros. Joder, no sé, son 300 páginas que uno se estudia, no sé cuánto, en 2 sábados por la tarde, que decide leer un libro de medicina china en lugar de ver la televisión. No hace falta un esfuerzo heroico de ninguna manera. El esfuerzo heroico es el que tienen que hacer ahora para tratar un Alzheimer sin saber lo que es. Eso es un esfuerzo heroico como el que muchos practican. Se matan por ayudar, pero no sé, si no se sabe lo que es. Tercero o cuarto, vacío de yang, ya he dicho, vacío de yin, y como una entidad distinta, vacío de jing, de yang más yin. Sí, pero hay más, porque hay otra situación
que es vacío de chi más sangre, y yo he puesto en mi lección, que os adjunto dentro de unos días, pues he puesto una explicación diagnóstica de cada uno de estos terrenos para que os resulte más simple diagnosticar, incluso a los que no tenéis una idea de medicina china, que os pueda guiar con más acierto. Cuando hay un vacío de doble de sangre y chi que agrede el corazón que late y el chi, se constituye un terreno metabólico en el que es esencial diagnosticarlo desde la óptica de la medicina china. En esta situación me daré cuenta de que en esta situación de vacío de sangre en la que el paciente está, siquiera sea moderadamente anémico, que no sé qué es moderadamente, pero sí sé que no es exactamente lo que dice la analítica de que un varón que tiene 4.200.000 hematíes por milímetro cúbico, pues ya no tiene, bueno, no. Y si tiene un hematíe más, ya no es anémico. Ahora, si tiene uno menos, sí, pues es una manera de guiarme positiva, que está muy bien que se indique aproximadamente eso, pero hay situaciones de preanemia, como se decía antes en medicina interna, ahora ya no se dice, sino que es una situación en la que está ocurriendo algo, que la médula ósea roja, fabricante de sangre, lo fabrica con menos fuerza, que la absorción intestinal del hierro y del fólico y de la vitamina D es menor, algo, y falla ahí también algo más. El resultado es que cuando hay un vacío de sangre, que se acompaña de un vacío de chi, que se expresa sobre todo en la fatiga crónica general a la que no se le encuentra remedio, y en otras situaciones incluso al corazón, que cuando estoy en ese vacío doble de sangre y de chi, también aparece una lesión en el corazón. No es una lesión clara que determine el cardiólogo, sino es una fatiga mayor al subir escaleras, ciertos signos de cansancio cardíaco, ciertas palpitaciones y taquicardias en debilidad y cierta sospecha para cualquier enfermo, incluso para el enfermo con 2 dedos de frente, se da cuenta de que algo está pasando. En esa situación hay que salir a corregir ese vacío de sangre y chi lo antes posible. Bueno, ya voy estudiando el cuarto terreno, fabricante de Alzheimer, que junto con los otros, sí, pero ¿qué hago yo con todo eso? Estoy diciendo que cuando hay un vacío de yang y de yin, hay un preparado fitoterápico que es un remedio heredado de la experiencia intensa de los médicos descalzos, sí, pero también de los médicos desde hace 250 años hasta ahora, que se llama Echeda-Zawan, y que, bueno, pues en mi almacén tiene el nombre de P909. En esta situación, esa mezcla de 14 preparados induce una corrección del yang y del yin, que también lo puedo encontrar por medio de otros preparados, como el 5A y el 94, pero hay un específico para las lesiones cerebrales, Echeda-Zawan, algo muy importante, porque para corregir esto tiene que corregir el fallo de la memoria y el fallo de la concentración y el fallo de la cognición, que son 3 episodios mentales distintos pero complementarios, y el terapeuta tiene que aspirar a esto.
a corregir las tres cosas por separado y además juntas. Esto es aplicar la medicina china, pero después de haberla entendido lo más intensamente posible. En el vacío de yin que yo he dicho antes, es esa desarmonía neuroendocrina que se presenta con sofocos y sudores y calores anormales en un momento u otro, propios de la menopausia y propios de otras situaciones, en donde también hay un desarrollo neuroendocrino, pero sin más, sin que se junte con ningún otro factor y por lo tanto no multipliquen la agresión. No, en la menopausia de una mujer se produce una atrofia ovárica que reclama una corrección hipofisaria y la corrección hipofisaria otra corrección suprarrenal y entre toda esta especie de tormenta hormonal, a la vez que se va atrofiando los ovarios, va constituyéndose un terreno que si no se asocia con nada, es un trastorno que se solventa con base 5A, bueno, pero sí coincide con otros más, va juntando la acción de 2 a 3, de 3 a 4, cuando hay un vacío de yin con calores y sofocos, que cualquiera se da cuenta de esto y de lo que yo abundo más en el escrito, que tiene un remedio especial que yo ya seleccioné, precisé y puse a punto y registré en Sanidad, que se llama P906, en donde, curiosamente, fijaros bien, ese preparado Ganmai Dazaotan, que se llama P906, en realidad es un misterio, desde luego para mí lo es, todavía, como 3 productos tan sencillos como trigo, regaliz y jojoba, el grano del arroz, unos palos de regaliz que se juntan con esos frutos de la jojoba de color morado y del tamaño de un guisante. Se juntan los 3 y producen una corrección del vacío de yin agresor sobre el cerebro y no sé, no puedo explicar más. Trigo, regaliz y jojoba, unidos, eso sí, de manera genuinamente precisa, porque te aseguro que yo he visto hacer este preparado en Nanhui, en Shandong, no en Shandong, en Bozou, la ciudad de las plantas medicinales, en Anhui, y no sé, en esa mesa de acero que contaba alguna vez, que se ponen 3 hombres allá y 3 aquí. Se cubren perfectamente bien. Y hay uno que viene con una saca de jojoba y echa todos los frutos sobre la mesa, una montaña así. Luego yo he visto a esas 6 personas concentrarse un minuto y ponerse sobre el trabajo. 3 operarios de un laboratorio que ponen a coger cada jojoba de una en una, la miran y cuando está bien la dejan ahí y cuando no está bien la echan en un saco de lona que cuelga del lado de su mesa. Y se están hasta todas las horas que haya, porque no hay horas. Y lo hacen de verdad, con una dedicación. No es una profesionalidad, no es cuestión de tener una profesión aprendida. Se trata de tener una convicción moral en su cultura básica.
Eso es medicina china. Buscar la pieza adecuada, juntarla con trigo y con regaliz para hacer galmai dazauta. Y cuando están como debe estar mezclado, se produce el cocimiento sobre agua con alcohol y después la filtración y todo lo demás en una técnica que no requiere ninguna modernidad, que no es otra cosa, sino sacar una cultura. Es como bailar una jota, como bailar una sevillana. Es que hay algunos artistas que lo quieren hacer bien. Mi gente de China coge cada planta, la coge cada planta. Es una cosa formidable, de verdad. Porque yo he estado en el centro de un patio y he estado con el farmacólogo que iba a hacer los extractos y con la mujerica que había sacado. Digo mujerica no porque fuera una miserable, sí, porque era una mujer mayor de edad indefinida absolutamente, igual podía tener 50 que 90, no sé. Y estábamos los tres delante mirándonos y simplemente justificando como si fuera un testamento, que habíamos hecho los tres lo que debíamos hacer. En fin. Cuando el vacío de Yan, el terapeuta, es capaz de diagnosticarlo específicamente en un vacío de Yan, un vacío digestivo, un frío digestivo, una mala absorción, una imperfecta absorción intestinal, el resultado es que hay un vacío de yang específico, de bazo y de riñones. Y ese fallo que en ocasiones se expresa en dirección al cerebro, induciendo otra agresión más. Entonces hay que tener en cuenta un preparado que se llama Yogi Wan. Es muy importante este Yogi Wan, porque cuando ligas Yogi Wan al Bufon Jichitan, que es el D94, que todos utilizáis para otras cosas de digestivo sobre todo, el resultado es que uno es capaz de cortar el proceso por el que el vacío digestivo se junta con un vacío hormonal suprarrenal y del conjunto de los dos perfectamente fijado, evaluado y diagnosticado por cualquiera que en realidad sabe medicina china, pero nada más, y consigue controlar este fallo. Claro que se van sumando preparados para lo que digo, ya van 5 y luego está ese episodio que también hay que diagnosticar bien de edema cerebral como consecuencia de un edema orgánico que proviene de una mala digestión y absorción intestinal, y ese edema sometido a un calor se transforma en flema, y la flema, tal y como cualquiera puede imaginar que una flema obstruye, constituye un síndrome más que junto con los otros acelera la producción de un cáncer. Estoy diciendo que no un cáncer es algo parecido que ya hablaremos después, sino sobre un Alzheimer o una demencia. Por tanto, este estudio biológico es, por un lado, cualquiera se lo puede imaginar, un estudio fascinante de la biología humana, donde se acepta realmente eso de que todo el ser humano interviene en cualquier síntoma, señal o signo, pero que también cada síntoma, cada señal y cada signo actúa sobre todo el organismo. Conviene aprender esto lo antes posible, porque si no, podría yo muy bien decir, como se dice en hospitales de China, que el enfermo se levanta, se viste, se va y no hubo nada.
así que hubo mucho. Una consulta en un hospital de Málaga, ocurren muchas cosas, lo sé muy bien. Pero la esencia misma médica es encontrar la causa final, la causa última, la importante. Finalmente, ya he contado 5, hay un estancamiento de sangre en cerebro, pero no un estancamiento, iba a decir vulgar, estancamiento vulgar. ¿Qué es vulgar? Nada en un ser humano es vulgar, todo tiene sentido. Un estancamiento en la sangre, en la circulación, pero sobre todo un estancamiento en Gigmae. Daros cuenta que diagnosticamos a la gente que en el invierno, al menor contacto con lluvia fría o con nieve fría, se le pone en la punta de los dedos, bueno, cianóticos, bien céreos o por otro lado oscuros, casi morados. Pero es que también es la persona a la que se le queda helada la punta de la nariz, porque cuando a uno se le enfría la punta de la nariz especialmente, bueno, incluso hay gente que lo padece y no se da ni cuenta y considera nada. Pero quien realmente se fija y valora signos está frente a alguien a quien no le llega a la punta de la nariz el flujo sanguíneo como debiera. Pero sobre todo es que es la microcirculación, tanto la que en este caso de los dedos céreos como la punta de la nariz helada, es por trastorno, obstrucción en la microcirculación, en donde la sangre no llega, simplemente no llega. Lo mismo ocurre en los sabañones, donde la humedad frío se queda obstruida. No es tanto la humedad frío, es el que se suben 3 montañeros o un día de invierno equivocado a una cota de 3000 en el Pirineo. No sé, no es mucho. Pues bajan 2, uno con las manos heladas y otro sin heladas. ¿Pero eso por qué es uno y otro? Porque uno tiene la microcirculación obstruida y el otro no. ¿Pero cómo se determina? Se determina preguntando. Solo hay que preguntar lo adecuado. El enfermo te dice, sí, yo soy un cagao de frío, que tengo un frío enorme y además pues en la punta de los dedos pues se me hiela, se me ponen blancos y me duelen y tengo que esperar un rato. Eso es mala microcirculación. Cuando se da esa mala microcirculación en el cerebro, que eso ocurre cuando alguien no tiene vacío de Yang, como hemos estudiado antes, entonces el paso de la sangre por la microcirculación es impreciso y acaba constituyéndose una especie de anoxia determinada, limitada, que induce otra agresión. Tengo, por lo tanto, luego hay otro factor más, el calor tóxico, una hipersensibilidad inmunitaria. A mí me parece que cualquiera que se atreva no a tratar una demencia, sino todas las demencias, alguien que pretende ayudar, conocer este esquema que está puesto, como os digo, en este esquema final, pero luego este esquema hay que aclararlo con el escrito. Por consiguiente, a mí me parece que así es como se hace en muchos hospitales de China y muchos grandes maestros médicos chinos. Después, en lugar de que yo lo diga y entendáis, por tanto, que se trata de algo publicitario, bueno, interesaros por los porcentiles de Alzheimer en China y por los porcentajes de la evolución de la enfermedad, sin más. Continúo. Según me advierten, no debo pasarme de hora y media de descripción. Por tanto, como me consta que un discurso como el mío puede llamar la atención y asombrar, pero realmente para constituirse como un arma médica y poder llegar a
servir de diagnóstico y de tratamiento, es imprescindible que el terapeuta se proponga hacer un diagnóstico desde la medicina china realmente bueno. Y que cada una de las cosas que yo nombro en chino, vacío de yin más vacío de chi, de un sitio o de otro, podáis corroborarlo en un libro al efecto. A mí me definió como terapeuta o como maestro de médicos ya, me definió el hacer esos dos libros que ya muchísima gente conoce y que valen 19 euros cada uno. Bueno, o 18. A mí me parece que son esenciales si realmente queremos hacer diagnósticos correctos. En la pantalla veo reflejado mis libros que están por aquí, en algún sitio. Bueno, es igual, es que si los saco ya estoy haciendo publicidad. Y puesto que todo hoy pasa por la publicidad y con ella el marketing y con ella la economía y con ella las relaciones internacionales y con ella todo este infierno que se ha creado entre pueblos y entre gente. Pues no quiero. No. Sí quiero resaltar una cuestión. Es que hay mucha gente que padece algo que se llama delirio, llamado también delirium, y que hay que diferenciar claramente con los delirios y las alucinaciones que yo describí en las psicosis hace 15 días. Y hoy sábado hago referencia a este delirio, en donde se trata de un cuadro confusional, se llama, porque es ese hombre el otro día en Cizur, pues no sé, un hombre fuerte que le gusta andar 5, 6, 8, 10 kilómetros diarios, sale después de desayunar por los montes de Cizur y llega a un sitio y se queda fijo en una hondonada leve, simple, y se queda quieto, parado, y se está 2 horas quieto en un delirio. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de un estado en el que el sujeto conserva cierta alerta porque está de pie y no hace nada raro, nada, y con cierto nivel de conciencia conservados todavía, pero con una pérdida radical, espontánea de memoria, de concentración, porque no sabe dónde está y no puede concentrarse, y pérdida de cognición, pérdida de comprensión. Bueno, puede ser pasajero. Y un ejemplo de él es el delirio tremens del alcohólico que decide cortar con su adicción y se estalla a los 3 días, tiene algo de confusión como esto parece. Pero el delirio supone un trastorno de la inteligencia que en medicina tradicional china se estudia de la siguiente manera. Primero, es bueno saber que todo delirante, pero no del delirante de la psicosis o de la neurosis psicótica, sino del delirio del hombre sano que ha salido a andar y que yo he visto ya varias veces. En esa situación el paciente tiene un rasgo biológico que le conviene al terapeuta entender bien. Es el calor tóxico. Si observáis su lengua, veréis que al final de la lengua hay una implantación de puntos de 1 milímetro rojos que están marcados en el cuerpo lingual.
lo cual señala que hay calor tóxico o hipersensibilidad inmunitaria que cuando pueda se certificará con la cantidad de infecciones y fiebres que tienen, que es mucho o poco mayor de lo normal. Y el paciente ha tenido desde pequeño anginas con placas de pus, otitis media supurante, sinusitis, problemas de bronquitis también, o después problemas de sarpullidos o de acnés y de granos, y quizás al final ha sido también operado de apendicitis porque ha tenido una infección en el ciego, en el apéndice. Por tanto, este dato es esencial para que no le vuelva a ocurrir más. Y hay un preparado que todo el mundo conoce, que es la base 1A, que controla los disparos del calor tóxico, que es esencial como arma para controlar la inflamación primero y la infección después, sea esta la que sea, incluyendo la propia de COVID-19. Sí, todas las infecciones de un ser humano que se hacen por un desarreglo en la inmunidad del sujeto, en donde hay un factor entre los 40 o 50 que determinan la inmunidad como concepto y como realidad biológica, hay una o dos que fallen y ya está, suficiente para que la respuesta inmunitaria, pero yo no estoy diciendo cuál es, yo formulé un remedio para el calor tóxico, que es la base 1A, muy bien, pues ya lo hice y no sé, se venden cientos de miles, todo el mundo utiliza eso, no sé, pero luego he tenido necesidad al enfrentarme a la COVID, en donde me doy cuenta que se trata no de un linfocito B o T, el que está alterado, sino dentro del linfocito T una carga de interleucinas 1, 6 u otro principio propio del linfocito T, el que cuando se altera la inmunidad entera para inducir una agresión en lugar de una garantía médica. Así es, esa es la gran aventura de la medicina para ahora mismo. ¿Qué es esto de la inmunidad? La relación que tienen macrófagos con leucocitos, estos con monocitos, con basófilos, cada uno tiene una mecánica determinada. Esa mecánica se altera en una sola parte y se altera la inmunidad entera. Y no podemos, por tanto, dominar el autoataque inmunitario de ese ser humano contra él mismo. He aquí una función esencial. Yo tengo respuestas, no sé, múltiples, para entender cada calor tóxico, o por lo menos muchos de ellos, pero no me permiten alardear de que le otorgo una inmunidad correcta a cada enfermo, la humanidad entera infectándose. Esto nos advierte de que hay que abrir un plano de investigación en la fisiología convencional, que al buscar una vía metabólica nunca van a encontrar una vía biológica, que es lo que se reclama a voz en cuello. ¿Qué hay en el cuerpo humano para poder responder a estas preguntas? Por tanto, todo terapeuta, cuando tiene a un enfermo que ha estado delirante una vez, sola vez, que ha estado en este delirio, no confundir con los otros delirios, tiene que pensar que el calor tóxico es la llave para equilibrar hasta donde se pueda para que el paciente no tenga delirio nunca. Base 1A, pero también está
hay que evitar la plenitud fuego. Con frecuencia, cuando llegan con un helicóptero, como el otro día en Cizur, a buscar en un fondo, en una cárcava, en una hondonada, a ese sujeto que yo conozco de vista y que, pues no sé qué decir. Lo primero que hizo fue cabrearse y ponerse a querer pegar a todo el mundo. ¿Por qué hizo esa cólera? Porque ya tenía la cólera y ahora tenía más cólera, o por lo menos más irritabilidad. ¿Pero por qué? Porque tiene un fuego de hígado que es el que explica siempre toda la cólera, todas las cóleras, todas las irritabilidades, todas las irascibilidades, también la de la personalidad, la del carácter de uno, que tendría que estar tomando meses, base 2A, para enfriar el hígado, puesto que es ¿qué metabolismo entre los 360 que salen del hígado son los responsables de la irritabilidad, de la cólera y por tanto del odio y por tanto de la guerra? ¿Y cuál de esos 300? Yo no sé cuál es. Sé que es dentro del hígado. Sí. La medicina china alardea de esta explicación. Es un fuego de yang que sale disparado del hígado hacia el cerebro, previo paso por el corazón que late, y así se construye el odio. Bueno, de momento, para los delirantes, calor tóxico, fuego de yang. En algunos casos, con algún factor más que yo os pongo sin contarlo aquí en esa lección, y que os emplazo a todos a que os precipitéis al final de este mes, cuando esté todo el cuaderno ya constituido e indicado y claro, que vayáis a estudiar y corroborar lo que yo estoy diciendo. Un sistema de diagnóstico nuevo, por tanto. Otra cosa muy importante. Cuando hay una debilidad mental en la senectud, es decir, que el paciente es el abuelo de la casa y una persona frecuentemente entrañable, no, entrañada en la familia, y todo el mundo nota que el abuelo tiene una debilidad de la memoria, una debilidad que al principio puede ser una memoria perdida relativamente, puesto que se acuerda de episodios de la infancia, pero está perdiendo memoria. Y junto con una atención igualmente alterada y con una concentración sobre cualquier tema claramente alterada, simplemente no puede centrarse. Y por tanto un problema de la cognición, pero también de la imaginación. Y en esta situación hay que entender qué hacemos, qué hace, o por lo menos qué hace la medicina tradicional china para corregir esa tendencia. Porque, no sé, yo veo en China a nubes de personas de 90 años, no sé, yo certifico que mi impresión es que mantienen tanto memoria como atención, como concentración y como cognición mucho más tiempo que aquí. Bueno, el gobierno chino está planificando a la sociedad para el año 2030, 2050, y cuentan con que los octogenarios o nonagenarios van a estar al pie del cañón dirigiendo parte de la familia, pero también ayuntamientos y comunidades y provincias, desde luego que lo van a estar haciendo. Sí, señor. Y lo van a estar haciendo con que cuentan con remedios que no están en ninguna alacena ni en ningún almacén. Están en la cultura china, en lo que el Tao les ha dejado en el corazón y en la mente a cada uno. No en balde se dice en el corazón y en la mente,
porque corazón y mente son en cierto modo biológico la misma cosa. Sí, ya lo he explicado muchas veces y muchos lo sabéis. Corazón que late, corazón que siente. ¿Y están ligados en qué? Pues en nada más que toda la carga endocrina, nerviosa, absortiva, hepática, que se produce en cada región del cuerpo y en cada sistema, y que finalmente llegan al cerebro, son las mismas que llegan al corazón que late, al nodo sinusal, que induce la potencia cardíaca sistólica, pero también los distintos argumentos en el trabajo del corazón que late, asociado, como digo, en parte al corazón que siente, de manera que cuando en medicina china determinamos algo del corazón con mayúsculas, estamos señalando corazón que late, corazón que siente, y conviene que esto, que son lecciones muy básicas, las tengáis en vuestro intento de ayudar a cualquier ser humano muy rápidamente y claramente. Por tanto, la debilidad mental en la senectud supone la estimulación del vacío de yang de riñón, es decir, toda la hormonalidad que se asienta en suprarrenales, y hay que tener en cuenta el vacío de chi y de sangre, porque el vacío energético, sobre todo el vacío de yang de riñón, otros vacíos como el de corazón, el de bazo, el de pulmón, también, pero sobre todo vacío de yang de riñón supone, si hay un vacío, una fatiga general ya y una cierta anemia o preanemia que hay que estudiar muy bien en la analítica oficialista, se constituye ese bajón que todo el mundo es capaz en la familia de detectar en un momento o en otro en el octogenario. A los 85 años, todo el mundo nota, no está, ya está bajando. Esta es la forma correcta de salir, de estimular a la itachi en vasco. Por otro lado, tenemos que saber que los problemas del Alzheimer se constituyen más en cualquiera de la tercera edad, sí, pero cuando el de la tercera edad expresa algún síntoma propio, como por ejemplo resistencia a la insulina, con la subida de la glucemia claramente, por otros fallos de la diabetes, pero sí con la diabetes, pero la diabetes producida por un fallo de la resistencia de los tejidos y los músculos en general a metabolizar insulina, como no puede hacerlo, por mucho ejercicio que haga, el resultado es que sube la insulina y alarma mucho de lesiones vasculares próximas, etc. Pero cuando el terapeuta comprueba que hay una resistencia a la insulina, que hay un síndrome metabólico con las alteraciones propias, una inflamación, que hay inflamaciones en distintas partes del cuerpo. A partir de los 75 años, la gente anda por ahí con inflamaciones gástricas, pancreáticas, duodenales, pilóricas, inflamaciones de la trama pulmonar, pero también de los bronquios, pero también de las membranas en general, inflamaciones en los dedos, en las manos, en el cuello, inflamaciones por todo el cuerpo entero. Entonces, abordar esto desde el ámbito de la medicina oficialista, que tiene como fuente la fisiología, las ciencias médicas básicas son la fisiología, la bioquímica, la anatomía patológica,
La genética, la biología molecular, supone mucho conocimiento, es verdad, pero no la biología. Y al faltar la biología faltan explicaciones esenciales. Todos estos problemas que los octogenarios tienen y los de 75 años en adelante también, y antes, en los 70, deben servirnos de base para entender que puesto que estas alteraciones se sostienen en síndromes que son vacío de yin, vacío de yang, vacío de chi y de sangre, debemos utilizar toda esta sintomatología del enfermo sin que tenga aparentemente ninguna relación con Alzheimer, porque no tiene Alzheimer, pero sí está señalando unos campos de riesgo. Y por tanto, yo le reto a la medicina a que hagan el esfuerzo de anexionarse a la medicina, al conocimiento de la medicina tradicional china, con ánimo de incorporar algunos planos de su conocimiento que son también esenciales para la fisiología. ¿Cómo la fisiología va a ser capaz de abordar el Alzheimer desde la fisiología? Si son 100 fisiologías las que intervienen, 100 ejes metabólicos. Sí, pues alabaremos mucho el esfuerzo que hacen, sí, pero ¿qué van a conseguir? Arreglarán algo de todo esto, pero son demasiadas cosas. Por tanto, en este momento en el que se cumple 1 hora que llevo hablando, larga, tengo que cortar esto, ceder mi magisterio al cuaderno que sale dentro de unos días y que estará colgado para el estudio, la reflexión y la crítica de todo. Entonces yo esto ahora, aquí como nadie me aprieta, pues lo digo. Pero yo no tengo ni idea de cómo voy a resolver este problema, porque desde hace 15 días hasta ahora, pues estos son miles de llamadas y de preguntas del mundo entero. Y yo, una respuesta médica es una respuesta personal, es una respuesta comprometida, es una respuesta en donde el maestro realmente se hace responsable de lo que ha dicho. Yo quiero hacerme responsable, pero ¿cómo respondo a todo el mundo? Entonces, pues no sé lo que voy a hacer, pero yo no tengo otro pito que tocar, entonces no sé qué decir. Que sí, que yo lo voy a intentar y lo haré. Bueno, ya está, sin más. Corto, por tanto, este discurso sobre el Alzheimer. Tiene algunos planos más, pero van incluidos, repito, dentro del cuaderno. Y ahora me paso a otro cáncer. Hemos estudiado el cáncer de pulmón, por un lado, y el cáncer de estómago, en segunda lección. Ahora nos toca estudiar el cáncer de colon recto, en donde yo emplazo a la fisiología, a la anatomía patológica y a la medicina en general, a la oncología, desde luego, para que estudien todos los signos y señales que el paciente con cáncer de colon recto está expresando antes de que constituya la primera célula tumoral, que se produce un día a 1 hora en un minuto determinado, de tal manera que hay gente que está haciendo durante semanas, meses o años, está haciendo su cáncer de colon recto. Pero no lo ha hecho, simplemente está preparando el terreno. Y como esto es un apriorismo que está en la medicina china, desde luego, pero está también en muchos cirujanos y oncólogos de aquí,
que también piensa que es que no podemos seguir mirando al cáncer de colon recto como una estructura que ha abierto alguien la puerta y ha entrado en la casa y ha construido de pronto un cáncer en el colon. Mentira, es que no es así. Es algo que se está haciendo. Toda la malignidad se está haciendo paso a paso, día a día, minuto a minuto. Y ese espacio se está expresando. Pero ¿cuál es el fallo? Nadie lo oye, el enfermo, nadie se lo pregunta. ¿Sobre qué? Sobre las pequeñas cosas o grandes que se sienten en todo el digestivo y que no se valoran nada y que hay que empezar a valorar. Pero tengo que huir de la posibilidad de crear una atmósfera de terror donde todo el mundo anda alucinado pensando, yo tengo eso, yo también tengo, yo también estoy haciendo, todos están haciendo todo, siempre. Y algunas veces no sé qué hago, pero yo permito que tras mis discursos tengan, a mí me ocurre eso, a mí me pasa. Siempre que ocurre eso es mal magisterio médico. Yo tengo que contar cosas que sean claras, precisas y que constituyan entre todas ellas una certidumbre de lo que está pasando. Y entonces yo digo lo siguiente. Todo cáncer de colon recto se hace por una primaria alteración del epitelio del colon, con una hipertrofia y con una alteración celular. Este cambio morfológico se llama displasia. Es una alteración de la mucosa. Y esa supone cambios de la estructura de la mucosa entera, porque las células cambian de altura y cada célula adquiere una hipercromatosis determinada y luego supone cambios también del tamaño del núcleo de cada una de las células, que todavía no es tumoral, pero se va a hacer ya. Y bueno, es un estudio que marca un adenoma, puesto que la generalidad, prácticamente el 100% de los cánceres de colon, se hacen en glándulas del fondo de las criptas o de la mucosa en general digestiva, en un punto. Así que se hacen adenomas. Pero si son adenomas, si el primer paso es el adenoma, tenemos que verter nuestra atención primera a ver los adenomas, cómo se hacen los adenomas, puesto que es el primer paso. El segundo quizás es hacer pólipos, pero el primero es hacer adenomas. Es sobre ese tejido adenomatoso. Y eso ya no es una circunstancia con la que hay que esperar. Incluso me cuentan que hay equipos de oncólogos que certifican que hay adenoma, pero bueno, como contra el adenoma no sé lo que hay, nada, pues no pueden atender todos los adenomas con cirugía, entonces no sé lo que hacen o no hacen nada y se le dice, no, bueno, esto no sé, todavía no está para tratarse, no tiene cáncer. Aún formando parte de una convicción previa que dice no tiene pero va a tener. Entonces en esta situación algo habrá que hacer, digo yo, porque si se certifica que hay adenomas y eso la colonoscopia y otras estancias lo estudian, lo ven, si hay adenomas hay que saber por qué se hacen adenomas. Y entonces en ese espacio en el que no hay
y una colonoscopia ha determinado que no hay cáncer, en esa situación, si se certifica que hay lesiones determinadas y que hay espacios de la mucosa que están alterados, un médico chino ya se pone manos a la obra para prevenir esta situación, tratando los adenomas. Y tratar un adenoma significa entender que el adenoma tiene su carácter porque está hecho desde el estancamiento de sangre y chi. Es decir, cuando se produce un estancamiento de sangre y chi, se produce un amago de lesión que a veces la inmunidad corrige y ya está corregida y olvidada, pero en ocasiones puede seguir. Y si sigue adelante, continuará a un paso más del adenoma y fabricará un pólipo o muchos, que hay que entender los pólipos cómo se hacen, puesto que no son cáncer y muchas veces no son, y se quitan con la cuchilla del colonoscopio o como sea y ya está arreglado, pero en ocasiones el proceso que ha producido, el proceso sindrómico biológico que está fabricando el adenoma, fabrica también el pólipo y finalmente el cáncer. Todo este proceso tiene que espabilar al médico que está bien formado en medicina tradicional china. Y tiene que encontrar algo más que una sugerencia. Tiene que encontrar que después, cuando estudiamos el cáncer de colon recto, en la experiencia china están los mismos síndromes causales que se encuentran en el adenoma y en los pólipos, que pasan a ser, por lo tanto, en medicina preventiva, lesiones a tratar, para lo cual tenemos que saber que primero el adenoma es consecuencia de estancamiento más evidente. Si tiene un estancamiento de sangre, el paciente, si lo tiene en el colon, tendrá un estancamiento en cualquier otra parte del organismo porque la tendencia es biológicamente universal y se descubrirá en los bordes de la lengua que tendrá implantación de los dientes y las muelas, porque la lengua tiene más sangre de la debida, pero bueno, la sangre de un enfermo de colon me importa un pito, porque en realidad tengo otros temas que tratar, pero lo importante es que la lengua me está señalando que tiene más sangre de la debida y en cualquier otra parte del cuerpo puede haber más sangre. Esa persona tenderá a hacer hematomas y cardenales en cualquier parte del cuerpo por un leve golpe que pueda darse. Y por otro lado, tendrá las características del estancamiento de chi, con suspiros constantes y angustias y base de depresión, porque igualmente al estudiar, al tratar de curar tejido adenomatoso, tendré que ver si hay vacío de yin, porque si hay vacío de yin y una agresión neuroendocrina, por tanto, nunca conseguiré salir de los adenomas y habrá uno aquí y otro allá. Si hay calor tóxico, hay otro riesgo más. Y todo esto, si quiero curar el adenoma, tendré que conocer todo esto. Pero no sé qué inconveniente hay en estudiar los adenomas y luego en estudiar los pólipos que se van a presentar. Si tiene pólipos, ocurre que para que haya esa excrecencia de parte de la mucosa hacia la luz, constituyendo un pólipo sesilo o un pólipo de otro tipo, tiene que haber calor tóxico y una cierta deficiencia. El paciente, si tiene calor tóxico por un lado, que agrede el tejido, y por otro lado, tiene un vacío de chi con fatiga
me estoy encontrando con una situación propia para el pólipo, pero también propia para un cáncer de colon recto que debo, por tanto, incorporar. Después de los pólipos y los adenomas, bueno, está en que si ya tiene un cáncer de colon recto, deberé evaluarlo, leer el informe bien, para eso sirve, para ser leído y estudiado bien, porque el anatomopatólogo pone todo lo que encuentra y lo pone muy bien. Por lo tanto, todos los que sois cirujanos y médicos, este discurso mío no pretende más que ampliar vuestro arsenal diagnóstico, nada más. Y por tanto, pues una ayuda, si puedo darlo, muy bien. Y los que ya sepan esto y hayan adquirido este conocimiento por la fisiología o por la oncología, pues felicidades, pero no lo tienen. Es que no, simplemente en oncología no se entiende esto, no se explica y por tanto no lo saben. El cáncer de colon recto, por tanto, y sintetizando ya, es la expresión, el cáncer de colon recto, de lo que he dicho respecto al adenoma, de lo que he dicho respecto al pólipo, pero lo que es genuinamente oncológico, que hay una debilidad de toda la mucosa por humedad-calor. Estoy diciendo lo siguiente, la lesión esencial en la conformación de un cáncer de colon recto, el más frecuente en muchos países, en España también en algunos años. Entonces, esto que digo se transforma en parte de un diagnóstico que yo pretendo que sea esencial y que allá va quien decide si lo es o no. Pero a mí me parece que es esencial. Malas digestiones. Entendiendo por malas digestiones un aspecto biológico, no fisiológico. No es un problema tanto de la absorción intestinal, es un problema de la agresión que un hígado muy poderoso puede hacer sobre vesícula biliar, entendida vesícula biliar desde el ámbito del diagnóstico chino, que involucra el ámbito glandular neuroendocrino del entorno de la vesícula biliar. Hablo de vesícula biliar con mayúscula, como se estudia en los hospitales y en la universidad en China, que es algo más que el funcionamiento de la vesícula. El funcionamiento de la vesícula y de todo el anclaje endocrino y neuroendocrino de ganglios del espacio próximo a la vejiga, a la vesícula biliar. En esa situación se produce una agresión de parte del metabolismo hepático, del furibundo, del yang, del caliente, del agresivo, al estómago o a la digestión, donde va induciendo una cierta debilidad general, que el enfermo compensa comiendo menos. Sí, bueno, y así, si digiere y absorbe menos, pero hay que controlar la fuente, el hígado agresor y la vesícula biliar agresora. Y luego el propio estómago, cómo trabaja, y el propio píloro, duodeno y yeyuno, porque en situación a la baja la absorción es incorrecta y mucha gente, no toda, pero mucha gente con la edad se va ensanchando, ensancha el cuerpo entero como producto de un edema lento que se produce por mala absorción intestinal. Entonces, se hace la digestión, pero no se absorbe como debía. Hay fallos digestivos y el fallo digestivo supone hinchazón abdominal y junto a la hinchazón gases en hiperproducción y molestias digestivas.
ese fallo en la absorción del agua sobrante de la digestión, absorción, supone un edema que va transfundiéndose lentamente al cuerpo entero y que le hace al ser humano ir ensanchándose, ensanchando la cara, la frente, las orejas, la nariz. Cada cuestión de esta se ensancha, cada área se ensancha con la colaboración de otro eslabón determinado, claro, no solo por esto, pero ese estancamiento, ese edema en calor, porque hay un gran metabolismo y hay un calor, supone un paso determinado, porque se está produciendo en el área del colon también una especie de edematización de la mucosa entera, según la medicina tradicional china, que luego se hace evidente en los síntomas. Y después tengo a un paciente, no sé, me imagino que en lugar de tener 4 milímetros la pared del colon, pues tiene 15 o 20, porque tiene más de litros de agua encharcada desde siempre ahí. Con esa humedad calor no pasa nada, y a mucha gente no le pasa nada. Pero en algunos casos, esa primera lesión se suma a una segunda y a una tercera. La segunda es que en ese espacio, al estancamiento de agua producido por un vacío digestivo, como he contado, se suma también un vacío de la glandularidad del riñón. El paciente tiene friolerismos y signos propios del vacío de Jan. Y junta al vacío, a la incapacidad digestiva del estómago, píloro, duodeno, yeyuno, etc., se le añade otro, que es el estancamiento de chi, de sangre y chi. Y a este segundo se le produce un tercera agresión lenta. Un cáncer de colon recto se hace con paciencia, con lentitud, dura meses, es una especie de obra de arte magnífica, si me permitís el sarcasmo. En realidad, el paciente va sin perder tiempo, lento y seguro, añadiendo un factor a un segundo, un tercero, un cuarto, y de pronto en ese cuarto se supone que la agresión es tan específica sobre un tejido previamente preparado bien, con estancamiento de agua caliente, más estancamiento enzimático, más estancamiento de sangre, más déficit sanguíneo y digestivo. Con todo ello, y finalmente si se añade un trastorno neuroendocrino, se juntan las 5 biologías o las 5 fisiologías. Y al juntarse las 5 se produce una agresión en que la célula de la mucosa no puede aguantar y elige tumorarse para sobrevivir. Y tengo un cáncer de colon recto. Por tanto, creo que incluyo muchísimos signos y síntomas para entender el cáncer de colon recto que se está haciendo y todo lo que la medicina china aporta para el cáncer de colon recto directo, no para comprender la etapa previa solo. Por tanto, queda precisado, indicado y precisado, aunque luego cada uno de vosotros, para haceros con esta técnica, tenga que coger mi lección y tenga que ponerse a estudiar página a página, desde luego, pero desde luego
frase a frase, concepto a concepto. Si tenéis un libro que todos los conceptos diagnósticos que pongo, que estoy contando aquí, salen explicados ahí y podéis buscarlo de inmediato, pues entonces es seguro que vais a poder ayudar. Pero esa ayuda sencillamente no tiene precio. Por tanto, no sé, no cobréis a nadie nada. No, por esto no. Simplemente sentiros satisfechos de haber dado un paso adelante. Y los que sois oncólogos, ya me lo diréis. Los cirujanos también. Es fascinante, desde luego. Pero doblemente fascinante porque detrás de todo lo que cuento hay un ser humano que sufre. Eso es lo verdaderamente fascinante de este oficio conseguido entre la medicina occidental fisiológica y la medicina oriental biológica. Se completan una en otra, constituyen una única reflexión, pero más completa y más compleja. A todos los que me habéis oído esta larga lección, pues todavía creo que tengo unos minutos, pero como estoy acojonado de que me dicen que no me puedo pasar de 1 hora y media, pues bueno, pues hoy hay una cuestión que, aunque no viene al caso de las 2 lecciones importantes que he dado hoy, cáncer de colon recto por un lado y por otro lado las demencias, sino es una breve nota que quiero contar sobre el ELA. En mi experiencia está que la ELA, aplicando la medicina tradicional china, constituye un arcano en donde al enfermo se le seca el sistema nervioso central finalmente, pero antes el sistema nervioso periférico. Y de esa manera llega a la imposibilidad entera de vivir. La ELA se ha transformado realmente en el paradigma de lo ignoto en medicina. Nadie sabe lo que es eso. Solo que se seca el interior orgánico, sobre todo el interior nervioso. Pero las causas, si de verdad, si vamos a esperar a que la fisiología alumbre las causas por las que ocurre esto, y esperamos que la neurología lo aproveche, apaga y vámonos. Pero yo no quiero apagar, porque sé también que el paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica está presente con unos síntomas, signos y señales que yo, por lo menos, no he sido capaz de relacionarlo claramente con síndromes de la medicina china que marquen la biología de la enfermedad. Y a mí me parece que sobre este mal debe ser la biología quien indique lo que ocurre. Si espero que sea la fisiología, ya he dicho. Apaga y vamos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica? Todos los enfermos que han sido examinados, que yo conozco de hospitales de China, sobre todo de Anhui, de Shandong, y de quienes tengo referencia fiable y clara, señalan que la esclerosis lateral amiotrófica se hace por la misma causa que se hacen lesiones de mielitis aguda, también mielitis crónica, de encefalopatías, sin concretar cuáles, de afasias,
Es decir, el paciente pierde el habla, pero no dicen por cuál de las causas que la medicina china señala a la afasia y que iremos viendo luego en otro sábado. También podemos decir que la arteriosclerosis cerebral, que es una alteración de la microcirculación nerviosa y junto con las unidades del dolor y las unidades del ictus, se enfrentan constantemente a la necesidad de tener que rehabilitar precisamente zonas cerebrales que se han literalmente necrosado o por lo menos atrofiado por una u otra enfermedad. Y el recuperador literalmente se mata por encontrar el sistema para estimular ese tejido nervioso atrofiado, necrosado, desaparecido, en definitiva. Y en un hospital de China, bueno, se ha utilizado un preparado que para todo ello, tanto para la mielitis aguda como para las encefalopatías, para los ictus, para todas las patologías que expresan deterioro, atrofia de tejido cerebral, en ese intento de salvar tejidos mental, de tejido cerebral, para salvar la mente, se ha entendido que hay un fallo múltiple. Y ese fallo múltiple, me gustaría mandároslo perfectamente descrito y definido lo mejor posible. Joder, que tengo que terminar. Sí, doctor. No tengo más tiempo para contarlo. De verdad. Es un encanto escucharle. Yo me quedo embobada siempre. Yo creo que nos pasa a la mayoría de los que estamos aquí. Pero si no fuera porque hoy hay otra clase detrás y por eso es el tener que cortar tan estrictamente. Si no, le dejaríamos toda la tarde porque es eso, es un honor el escuchar toda su sabiduría. Que no, bueno, no sé. Yo te doy las gracias entrañables porque también me gusta oírlo, pero de verdad que no, que yo tengo que contar. Tú piensa en lo que es un enfermo en una silla de ruedas o en un sofá tirado toda la vida con ELA, claro que sí. con un dedo que se ha levantado de neurología que dice que vas a morir dentro de 5 meses. Usted lo tiene que contar, claro que lo tiene que contar. No, yo tengo que arreglar eso. Bueno, nada. A todos un abrazo y ya está. El sábado que viene... cortar. El sábado que viene expone usted todo lo de Lela y todo lo que quiera. Venga, el sábado que viene tengo que hablar de otras cosas, pero ya. Muy bien, muchas gracias a todas e incluso al maestro que va a dar una clase formidable ahora. Pero joder, ya está. Que os quiero a todos mucho, americanos, africanos, europeos, que oís esto, a todos un abrazo entrañable. Gracias a usted.